somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días según el horario en que nos escuchan las distintas programas y radios comunitarias que nos retransmiten en Chile y en Argentina. Queremos saludar a todos los radioescuchas que están en este momento y queremos también explicar que el programa de Alerta Educativa hoy se va a tratar específicamente sobre la educación artística, esta educación artística formal en el contexto de reforma neoliberal. Para esto vamos a conversar, hay 3 invitados de lujo en este programa. Se encuentra con nosotros Teresa Fuentealba Brieva, quien es directora del Liceo Experimental Artístico. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, buenas tardes. También se encuentra con nosotros Jorge Morán, él es el director del Instituto de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile, del ISUCH, que también trabaja el tema de educación artística. ¿Cómo está, don Jorge? Bien, buenas tardes y un agrado estar acá. Y para finalizar está nuestro tercer invitado, Francisco Sanfuentes. Él es académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y quien también ha abordado este tema de educación artística. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias, Diego, por la invitación. Bueno, vamos de lleno porque, como ustedes saben, ayer, el día jueves 17, hubo una marcha de un paro docente donde se estaba criticando lo que era esta nueva ley de la reforma al nuevo sistema de educación pública. Que todos han hablado de la educación pública desde la perspectiva más bien de cómo la fortalecemos. Este era un puntal inicial de este programa de gobierno de Michelle Bachelet, y las críticas han ido cayendo poco a poco. Entre eso de las críticas, la cosa que se ha omitido dentro de toda esta discusión, de este debate que se ha dado más bien en la Cámara de Diputados y en la Cámara, en este caso el Senado, se ha omitido el tema de la educación artística, de que hay referentes que nos gustaría conocer. El Liceo Experimental ha tenido también durante estos últimos 5 años una lucha ardua de poder preservar el proyecto educativo que nace el año 47, y el ISUCH también tiene una propuesta justamente con esta contradicción que se está viviendo como una experiencia en una universidad aparentemente pública como la Universidad de Chile, y donde se presenta como un proyecto privado dentro de la universidad. Entonces, para andar esto, nos gustaría que nos presentaran la experiencia, por favor, Teresa. Si tú nos puedes contar de qué trata el Liceo Experimental Artístico a los radioescuchas que están en este momento escuchando el programa. Bueno, como tú lo mencionaste, desde el año 47 nace el Liceo Experimental Artístico con la visión de que ya el arte no fuera solamente elitista o una clase social, sino que estuviese comprendida por todos los sectores sociales del país y en algún momento también dentro de Latinoamérica. El liceo siempre ha mantenido su proyecto educativo, que es la visión de generar desde el arte al plan general, que implicaba, dependiendo del año y la instancia, las cargas curriculares que entrega el Ministerio de Educación. El liceo ha tenido cambios en términos tanto económicos como técnicos, administrativos y curriculares, más que nada por un área administrativa en el cual en el año 96 pasa a ser técnico profesional para poder sustentar económicamente el establecimiento, y entra dentro del área de los 3166, que es la administración delegada del SAT, que es la que da una cantidad de dinero para que se pueda subdividir, ¿cierto?, en 12 meses y poder conllevar a esto. Este dinero solamente sustenta la parte de la contratación de los docentes, no tiene otra finalidad, no implica que está dentro de la educación artística, por así denominarlo, de los recursos que se necesitan para ella. En algún momento el Estado entrega a una corporación sin fines de lucro, que es CODEAR, la administración de este establecimiento. CODEAR sigue en este proceso. Primero está en La Reina, luego en Agustinas, pasa al emblemático espacio de Mapocho, luego pasa a Molina Lavín y Catamarca, separando la básica de la media,
y llega en el año 2015 a Maipú, en Alberto Jonas Mill, donde se vuelve a juntar la básica y la media, porque eso también crea esa especial singularidad que tiene nuestro establecimiento, que proviene del artículo 1B de educación, en el cual se señala que tenemos una especial singularidad porque se comienza desde tercero básico a cuarto medio. Nosotros tenemos exploratorios dentro de la educación básica. Los exploratorios, como se pierde primero y segundo básico, solamente se establecen en tercero, y de séptimo a octavo son asignaturas conducentes a la especialidad. Las especialidades se dividen en artes escénicas, en música y en artes visuales, las cuales después conllevan al área de folclore, de orfebrería y de escultura, dentro del área de las artes. Luego, en música se van subdividiendo en los instrumentos que se manejan. Nuestros planes y programas propios no se han ido, porque siempre se nos ha hecho la crítica que se han ido hermoseando con el tiempo. Se han ido conduciendo a la parte de todo lo que implica los objetivos transversales, porque la especialidad o la particularidad que tiene este proyecto es que desde las artes se conduce al plan general. No es conducente a talleres, sino que a asignaturas diferenciadas. Eso más que nada en el área dentro técnico-pedagógica curricular que maneja el establecimiento. Más tarde vamos a ir profundizando sobre estos temas, pero es interesante también saber que esta experiencia al partir nace el año 47 en La Reina y se va trasladando y actualmente estamos casi ya a la orilla de la playa, podríamos decirlo. Ha ido bajando desde los profesores desde los alumnos que cuentan la historia y lo que la historia enmarca también en periódicos o dentro del diario oficial, es que por no gratos son sacados de La Reina después del golpe militar. Se pide sacar al LEA de esta comuna porque los artistas eran no gratos dentro de... Los desalojan, en el fondo. De este contexto. Los profesores cuentan que, y lo señalan las imágenes históricas, que los alumnos sacan a pulso tanto instrumentos como mobiliario del establecimiento, llegan a Mapocho y cuando Mapocho se derrumba por el terremoto, vuelven a salir los alumnos y los trabajadores a pulso, sacando los mobiliarios tanto para Carrascal y para Molina Lavín. Y nuevamente sucede lo mismo llegando a Maipú, Alberto Jonas Mill. En este caso, el ISUCH, que también surge en los años, en la época de los 30, 40, ¿no? 1933. 1933. ¿Cómo usted nos puede contextualizar a los radioescuchas también? Sí, claro. Bueno, escuchaba atentamente a la profesora y me doy cuenta que tenemos mucho parecido en muchas cosas, ¿no? Y creo que tienen una raíz común, ¿no? Nunca ha habido en Chile preocupación real por la educación artística, ¿no? De lo contrario, habríamos tenido locales creados especialmente para la educación artística, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Bueno, el ISUCH nace en 1933 y es una obra de un insigne hombre chileno vinculado con las artes, llega a ser decano de la facultad en esta reformada Facultad de Arte en el año 32 y en el 33 crea este colegio con la finalidad de atender a los niños que estaban estudiando ya o en el Conservatorio Nacional o en la Escuela de Bellas Artes. La idea era poder proporcionarles un lugar con un tiempo adecuado para que ellos pudieran compatibilizar y llevar a cabo estas dos formaciones. Hasta 1982, yo creo que el colegio se mantuvo muy ligado a la Universidad de Chile. Digo muy ligado porque dependía financieramente de la universidad. Sin embargo, en el año 82, este colegio, y a raíz de un decano, se transforma en un colegio subvencionado. Tiene una vida como colegio subvencionado, se perfila un poco porque la ley establece que a esos colegios pueden ingresar cualquier estudiante sin que necesariamente haya una selección. Entonces ingresaron muchos estudiantes, se perfiló un poco, pero creo que la fuerza de nuestros estudiantes de arte pudo ser más fuerte y se mantuvo. Sin embargo, en el año 94 nos sorprendimos con la promulgación de una ley que prohíbe a los establecimientos educacionales que dependan de algún órgano del Estado seguir percibiendo subvención. Todo indicaba que había que privatizar, ¿no? El colegio se tenía que privatizar y allí otro hombre importante en nuestra historia,
que es el actual director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Viñoli, en ese tiempo ocupaba el cargo de vicedecano y él, después de muchos intentos, resuelve que el colegio se mantiene unido a la Facultad de Arte y que, no teniendo ninguna posibilidad de financiarlo, tenemos que recurrir a los apoderados y se transforma, por tanto, en un colegio particular pagado. Es insólito esto de que... ¿En qué año, para ser más preciso? Creo que partió en el año 95. 1995 partió siendo ya un colegio privado. Donde, a ver, ¿cuál era lo más importante de lo privado? ¿Cuál era el sello de lo privado? Que tenían que pagar los apoderados. Porque el colegio se mantuvo exactamente igual, con su mística, con sus planes de estudio, con la vida que se vive al interior del ISUCH. Yo creo que desde ahí en adelante empezamos nosotros, los profesores, quienes componemos la planta de funcionarios del ISUCH, a sufrir porque vemos que hay muchos niños que tienen una enorme capacidad, tienen mucho potencial, pero no tienen los recursos económicos que se exigen para que estén allí. Por lo tanto, son niños que o se tienen que ir a otro lugar, que dentro de Santiago reconozcamos que no hay muchas escuelas artísticas, están muy lejanas unas de las otras además, y finalmente son chicos que se mantienen en sus colegios, se tienden a perder y a lo mejor después afloran al inicio de la educación superior, pero no tenemos el seguimiento para poder afirmarlo. Ahora, después de eso nosotros seguimos con esta atención a alumnos que están estudiando ya en el conservatorio, porque esa creo que es la singularidad del ISUCH, que atiende a niños que ya han iniciado un estudio que los proyecta como finalmente como profesionales del arte. Ellos van a estudiar, una vez que terminen su ciclo de enseñanza media, van a proseguir estudios a las distintas facultades que tiene... A la facultad. La facultad de arte. A distintos departamentos. Sí. Nosotros tenemos alumnos de música, de artes visuales y de danza. Lo que no tenemos es teatro. Y sería muy largo explicarlo aquí, ¿por qué no? Pero tenemos eso y tenemos desde el año 99 una escuela exploratoria. Esto se debe fundamentalmente a que las edades se fueron desplazando en el conservatorio, en el antiguo conservatorio, producto de la jornada escolar completa. Entonces, los chicos que ingresan ahí tienen cada vez más edad. Se suprime la interpretación en danza, que muchas veces egresaba a estudiantes del ciclo superior antes que la enseñanza media, ¿no? Es una cosa muy particular. Y desde ahí entonces tenemos esta escuela artística que lo que hace es explorar habilidades y también intereses previo a su ingreso a las escuelas llamadas en nuestra facultad etapa básica, tanto de artes visuales, de música como de danza. Interesante. Acá tenemos un profesor que trabaja en la Facultad de Arte. Me imagino que este proceso de privatización, como se han ido señalando en las dos contextualizaciones, tanto en el Liceo Experimental Artístico como en el ISUCH, ¿cómo lo podemos ver desde dentro, en este caso, de la facultad? ¿Cómo lo ves tú, Francisco? A ver. Si nos puedes contextualizar también la situación en la educación superior. Sí. A ver, en este caso habría que hablar estrechamente ligada a las cosas entre la educación superior, incluso lo que deviene de los liceos, colegios artísticos, y el contexto del arte, o el campo del arte. Una cosa que básicamente no aparece en ninguno de los documentos que están circulando respecto a la reforma educacional y a la reforma de la educación artística, que parece que eso nos vamos a referir más rato, tiene que ver con la voluntad crítica del estudiante, o generar una voluntad crítica importante respecto del propio contexto vital, incluso respecto a la producción artística, el campo del arte en general. No se trata solo de seguir aquello que se supone que es lo aceptado, aceptable o lo que es reconocido como arte, sino que se trata de tomar una distancia crítica siempre desde un punto de vista vital, de la experiencia cotidiana que cada uno finalmente padece en esta sociedad. Entonces, si nos instalamos desde esa voluntad crítica, lo primero que habría que pensar es
una universidad está produciendo, trabajando en función de formar artistas que van a ingresar en un contexto de arte, o campo del arte que se le llama ahora, que está absolutamente metido justamente en la lógica de la privatización. O sea, el arte privatizado. El arte en función de empresas que mueven ciertas cosas, la misma universidad que tiene que subsistir como un ente privado, porque ya, o sea, yo siempre me gusta hablar más que de público, prefiero hablar de estatal, aunque el Estado básicamente está reducido a la mínima expresión, o básicamente ya no existe. Entonces, el campo está privatizado, el campo es un espacio tremendamente competitivo, el campo aspira muchas veces ya no solo a enfrentarse críticamente con el contexto, o a generar algo así como signos que lean o materialicen la realidad a la cual nos estamos enfrentando, sino que están preocupadas de conexiones del mundo del arte, por ejemplo, internacional, o de una suerte de autorreferencia absoluta, donde se dice que se produce conocimiento, pero finalmente eso no le importa a nadie porque no tiene que ver con ningún contexto real, vital, etc. Y ese es un fenómeno que se está dando en el arte, en el campo del arte, y obviamente que la universidad empieza en muchos sentidos a operar en relación a eso. Y siempre hay una suerte de pelea o lucha de cómo, por ejemplo, en la formación artística universitaria, intentar producir estudiantes que tengan una relación crítica con su contexto, con el arte, con el quehacer, con lo que se enseña, y no solamente dejarse llevar por el conjunto de la realidad, que no porque eso sea lo real que está sucediendo significa que eso es aceptable, o sea, sin tener una posición negativa al respecto. Entonces, muchas de las carreras universitarias en arte, o muchos de los énfasis que están dados ahí, tienen que ver que cómo ese artista se puede sentar en ese campo. Y ese campo está básicamente privatizado, marcado por ciertas lógicas o leyes del éxito como artista. Hay una especie de glamour metido entre medio de todo esto, y que es un tema bastante dramático, porque cada vez se disocia más la producción artística del contexto vital que nos toca vivir cotidianamente. Incluso el Ministerio del Consejo de la Cultura hablaba de creación de nuevas audiencias, pero en el fondo una especie de público-cliente, porque al final esa persona que asiste a la mayoría de las exposiciones percibe que eso no tiene nada que ver con la experiencia, con su propia experiencia. Claro, disociación absoluta. Claro. Entonces, y uno puede entender en la naturaleza más íntima, originaria del arte, siempre ha estado generando algo así como, llamémosle, pensamientos simbólicos, símbolos, signos que responden, que emanan y que materializan conciencias de mundo que tienen que ver con el habitar de esa comunidad o esa sociedad en particular. Entonces, el campo universitario está muy contaminado por eso. Siempre hay aún pueden haber disputas respecto de cuál es el énfasis que se le puede dar a eso, pero claramente la tendencia es en ese sentido. De hecho, y eso está perfectamente, está en relación absoluta con, si uno revisa lo que se está pensando ahora, con una propuesta integral para tercero o cuarto medio, la palabra crítica, la palabra lectura crítica del contexto, la palabra experiencia como vital, la relación con el propio paisaje es casi inexistente. Básicamente lo que aparece son relaciones estéticas, apreciación artística, conocer el arte, y la palabra estética, sin ningún contenido, porque está privada de todo contenido, porque no se define qué es lo que es, aparece constantemente en los textos, pero no se pone ningún énfasis justamente en esa dimensión crítica que es esencial al arte, para mí, sobre todo en el contexto en que estamos viviendo. Y bueno, esto y la importancia que se le da a esa voluntad crítica, bueno, hace poco anduvo circulando en redes sociales una frase que se despachó Ricardo Lagos cuando dice que lo que importa es el crecimiento y el resto es solo música. ¿Ya? Esa es la cultura que impera, y Lagos, que era amigo de los artistas, porque andaba con el brazo y con las pinturas de Balme en todas partes, etcétera. Sí, ¿no? Sí. La música se la dejamos al resto, ¿no? Claro. Que se pude. Entonces, bueno, eso demuestra. Hemos llegado al culmine de este primer bloque. Para los que se están sumando a la radio escucha, estamos en un programa donde estamos refiriéndonos a experiencias concretas de educación artística, Liceo Experimental Artístico, Instituto Superior de Educación, ISUCH, de la Universidad de Chile, y también estamos hablando de la experiencia, la visión que se tiene en educación superior
en educación artística. Vamos con nuestro primer tema. Teresa, si tú nos puedes ayudar, ya que tú nos ofreciste este tema, presentar el tema. ¿Por qué ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Siempre hay un sentido. El por qué. Hablando de la extinción del pensamiento crítico también, los por qué. De la experiencia que me ha tocado vivir más de 15 años acompañando al Liceo Experimental Artístico, en algún momento cuando vi la negación del ministerio, vi la negación del cotidiano, me sentí como la canción de Silvio Rodríguez, El Necio. Yo creo que hay que seguir soñando con estas travesuras maravillosas en que siempre en nuestra forma de ver dentro del liceo ha sido que somos un referente, pero también un referente interno, el no perder la mística, el no perder el sentido de lo que es el proyecto educativo de artes que tiene el LEA. Aquí en el arte educativa. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnaso, para dar un iconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Volvemos aquí en Alerta Educativa, en este programa que estamos conversando con Teresa Fuentealba Vieva, directora del Liceo Experimental Artístico, don Jorge Morán, director del Instituto de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile, y Francisco Sanfuentes, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, hablando sobre la educación artística en este contexto de reforma neoliberal. Queremos saludar a las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho de este país, como Radio Antúa Chupayas, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Juan Gómez Millas, donde nos encontramos actualmente online, Radio Manque, Sexta Región, Radio Placeres de la Quinta Región, a la Radio Villa Olímpica, que está aquí en Santiago de Chile, a la Agencia de Noticias Medio a Medio y Radio Nehuen, acá en Chile. También vamos a saludar a los compañeros que están al otro lado de la cordillera, en Argentina, a Radio Sur, Radio La Caterva y Radio Presente en Buenos Aires, capital, Argentina. Estuvimos en el primer bloque conversando, contextualizando más bien de qué trataban estas experiencias. El Liceo Experimental quizás no se omitió en este tema, pero tuvo que anexar el año 80, anexarse en conjunto con otra experiencia que era la Escuela Popular de Arte, que actualmente es lo que se le llama... El propedéutico, que es el Barroso. El Lea Barroso. O sea, que hoy se encuentra en Nicanor de la Sota. Exacto. También sufrió consecuencias después del terremoto, se tuvo que trasladar. También es importante señalar eso. Estuvimos conversando, comentando algunas cosas, que estas peripecias que ha tenido la educación artística, cómo se ha ido también perdiendo, por decirlo así, espacios de formación de educación artística. Podríamos conversar, si usted nos podría contar, don Jorge, esta experiencia que han tenido ustedes a partir de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas de Arte. También ustedes han hecho un trabajo y han volcado, ¿no?, sus apreciaciones respecto a esto en distintas instancias, tanto en la Cámara de Diputados, entiendo yo, y también en el Senado. Sobre sus observaciones críticas en este contexto de reforma, ¿qué podrían comentarnos ustedes de esto? Yo partiría diciendo que lo que se ha perdido básicamente atañe a estas escuelas artísticas, las tradicionales escuelas artísticas del país, que son alrededor de 40, donde están formales y también no formales. No formales, ¿no? Claro. Porque a lo mejor desde otra perspectiva de la educación general, el arte a lo mejor podría haber ganado. Que lo digan ellos. Yo estoy para decir lo que pasa con las escuelas artísticas, ¿no? Y nosotros hemos perdido porque jamás hemos tenido un currículum que favorezca al desarrollo de lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. El último intento fue el decreto número 3 del año 77, firmado por la actual presidenta, y que definió un currículum para básicamente tercero y cuarto medio, que no dista mucho de lo que pasa con el plan general. Hoy día estamos enfrentados a una reforma en donde finalmente las bases curriculares de tercero y cuarto no son más que una diversificación para los estudiantes, solo que ahora comprende el científico humanista que ya estaba, técnico profesional y la escuela artística. Pero no establece una diferencia de formación que vaya desde los ciclos básicos hasta la enseñanza media y que pueda ser articulada con la educación superior. Todos sabemos que una formación en arte lleva mucho tiempo y tiene que partir en edades tempranas. Entonces, desde esa perspectiva nosotros hemos visto que
cada vez se nos cierran más puertas. Se hacía mención a que en alguna oportunidad ANDEA, como Agrupación Nacional de Directores de Escuelas Artísticas, estuvimos en el Parlamento, fuimos a entrevistarnos con parlamentarios. Esto a raíz de la ley de inclusión. El proyecto inicial, el proyecto de la presidenta, decía explícitamente que los colegios podían seguir haciendo una selección. La de arte, ¿no? Sí, haciendo una selección eran las escuelas artísticas, deportivas, agregaba eso. Finalmente en el Parlamento esto se elimina, ¿no? Y lo que hacía referencia adelante, nosotros fuimos a conversar con parlamentarios para poder que entraran en comprensión qué era la educación artística especializada, ¿no? Que no es la misma educación artística que se pretende entregar en 2 horas en la semana en el colegio de los distintos niveles, sino era una formación que partía, repito, en tempranas edades y que finalmente conectaba a estos estudiantes con la educación superior. Sin embargo, tuvimos la mala experiencia de estar sentados con los parlamentarios, habernos tomado un café y nos decían con un golpecito en la espalda, no se preocupen que nosotros nos vamos a apoyar en esto. Y después constatamos a través de la televisión que ellos votan en contra de lo que nosotros habíamos acordado, ¿no? La idea era que nosotros fuéramos muy claros en decir, nuestra selección no será ni por cuestiones económicas, ni es por discriminación racial, ni religiosa, no. Había un solo motivo para hacer la selección, capacidades e intereses en el arte. Porque existen muchos otros colegios que puedan atender a aquellos que quieran dedicarse o tienden que su formación va hacia el lado humanista o hacia el lado científico o incluso al lado técnico profesional. Lo que nosotros tratábamos de defender era la existencia de colegios artísticos con una selección basada en estos dos aspectos y que pudiera resolver una situación social, ¿no? Yo siempre digo, la gente que tiene dinero ya tiene resuelto su problema si tiene interés en el arte. Va a una academia, va a un conservatorio, paga por ello, lo que no ocurre en todas partes, en todos los lugares del país, y que además tiene el grave problema que no permite el ingreso a aquellos que no tengan los recursos para hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que nosotros íbamos tratando de que se comprendiera algo que finalmente no se entendió para nada, se borró, se omitió y finalmente tenemos lo que tenemos actualmente. En este minuto, para escuelas artísticas no existe nada. Es nada, ¿no? No, para entrar a polemizar, porque en Chile no existe, por decirlo así, un programa nacional de educación, ¿no? Pero sí existe en educación artística aparece el Plan Nacional de Educación. Que no dice nada. Que no dice nada tampoco. Entonces, ¿de dónde se elabora esto? ¿Cómo se construye esto? Si se miran experiencias sobre esto, ¿cómo lo ven ustedes, por ejemplo, en el caso del Liceo Experimental Artístico? Es que yo creo que todo lo que dice el colega anteriormente no hay más que agregar en términos de la realidad. La realidad es esa. Los decretos de ley o todo lo que aparezca es solamente para apaciguar esta petición que ha sido eterna dentro de la educación, que fue fomentar la educación artística. No existe tampoco ni siquiera económicamente un sustento para mantener una escuela artística. Claro. Por lo mismo empiezan a cobrar muchas de estas instituciones porque no hay cómo mantenerlo dentro del proceso. O sea, dentro de lo que se refiere, el colega también está suscrito y está sumamente claro que no hay especialistas que elaboren ningún tipo de documentación en el área artística. No hay quien evalúe. Nuestros planes y programas son revisados por 5 curriculistas, que obviamente tienen el carácter de la especialidad, pero solamente en lo que implica en los objetivos, en los OA, ¿cierto?, dentro de la transversalidad del plan general, pero no hay artistas que estén evaluando el proceso de educación. No lo existe. No hay un músico que diga, sí, vamos a instaurar dentro de este objetivo el conocimiento. No existen especialistas a nivel ministerial que puedan elaborar estos planes y programas diferenciados. Tú comentaste sobre esta especial singularidad que tiene el Liceo Experimental, ¿cierto? En diversas ocasiones, bueno, en este último periodo donde hay un
un proceso de traslado, no se cumplen 70 años del proyecto, hay un traslado al nuevo edificio, o al edificio que la comunidad estuvo luchando incluso antes del terremoto del 2010. Se le está solicitando por parte del Ministerio que ustedes se bajen y eliminen, o en este caso se deje de lado Se están dando esta dos especial singularidad. claro. ¿Qué significa eso? Las opciones que se dan es que dejar de ser, con este decreto 1B, que es de especial singularidad, y asumir, ¿cierto?, la Ley de Educación Artística según el decreto 05, o permanecer con ella. Si tú lo miras objetivamente, esta especial singularidad, que quedan 2 colegios en Chile con ella, más que nada es porque no tiene nadie cómo modificar el planteamiento o el proyecto que tiene el establecimiento. Económicamente, si tú lo piensas, es sumamente fácil dejar esta especial singularidad y acatar todo lo que dice la Ley de Educación, porque podríamos tener la Ley CEP, el PIE, la JEC, pero esto acortaría las asignaturas que también se dan, o sea, los programas no serían los mismos, el proyecto educativo ya no sería el mismo. Claro. O sea, estamos hablando de que este año se cumplen 70 años de trayectoria, y lo que tú mencionas del edificio, que he conversado con muchos exalumnos y con profesores, más que este gran edificio deseado, lo que hay que preservar es el proyecto. O sea, el liceo ha podido conllevar en menos, en lugares inapropiados, en casetas, en el baño de auditorio para poder tocar trompeta y tener acústica. Este liceo lo que marca, más que una lucha, es lo que se merece la educación artística. Más que una lucha, yo creo que esto es para poder, según mi mirada, es como para decir, ya, tranquilo, aquí está el edificio, pero no hay cómo mantener ese edificio en términos de la realidad, porque la educación artística no viene consigo con un presupuesto adicional, de ningún tipo. Volvemos al tema, porque, o sea, claro, en este proceso de reforma que viene con bastante años, ¿no? O sea, podemos decir que no hay una preocupación concreta. Tenemos un sistema de financiamiento que además siempre se comenta esto, es anómalo a nivel mundial lo que sucede en Chile, o sea, que se financia, por ejemplo, por estudiantes. El LEA tiene la particularidad de que entró al sistema de administración delegada y que de alguna manera tiene un financiamiento basal. Pero aún así, el estudiante o el valor, el costo que tiene la educación artística es totalmente distinto, sí, como dicen ustedes, a lo que podría ser un planteamiento regular. ¿Cómo lo ves tú, Francisco, este tema? Sobre todo en un proceso de reforma como el que se está viviendo. A ver, lo primero que se echa de menos es cuando una reforma de esa naturaleza o envergadura, aunque no es suficiente, porque no se plantea primero cuál es la importancia, cuál es la relevancia, cuál es el valor de la educación artística o del arte respecto a la sociedad. Quizás eso tuvo alguna vez un concepto más claro, que eso se ha ido desdibujando, cada vez se ha ido disociando más. Por eso mencionaba, y podemos recordar la cita de antología que hace Ricardo Lago hace poco tiempo atrás, que no se piensa, no se le asigna ningún valor. En ninguno de los documentos que andan circulando ahora se piensa o se vuelve a definir por qué es importante. Por lo tanto, si no está dentro de los procesos productivos, o sea, estamos hablando de mundo neoliberal, pasa a ser un problema. Está lleno de frases de buena crianza, de que es importante para la identidad y no sé qué, y una serie de cuestiones que son básicamente generalidad de palabras vacías, pero no se define por qué es relevante. Porque muchas veces el arte puede movilizar elementos críticos que en este momento a nadie le importa que estén poniéndose en juego. Entonces, no se dan pasos concretos en función de eso, porque finalmente no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, no se define qué es lo que es, son pura generalidad y finalmente nadie sabe. A nivel ministerial, a nivel de construcción curricular, nadie sabe realmente mucho de qué se trata esto. Y lo que escuchamos o lo que leemos son generalidades como, yo anoté algunas, de sensibilidad para disfrutar las artes. Estoy hablando de los programas generales. Estamos hablando de la mirada sobre el paisaje natural, pero no se menciona el paisaje social, por ejemplo, no se mencionan los contextos. Entonces, obviamente que es una mirada completamente
vuelta sobre sí misma, en nociones estéticas bastante tradicionales. El arte o la estética ya no tiene que ver solamente con lo amable, lo bello, la belleza, lo equilibrado, lo simétrico, la perfección, tiene que ver justamente con lo feo, lo que se padece, tiene que ver con el dolor, con la rabia que se experimenta afuera, y que en general, por lo menos a nivel de estos documentos, yo no hablo de los profesores que eso lo hacen cotidianamente, esos cursos, por voluntad propia, por su pulsión vital respecto a la sociedad, sino que lo que ahí se plantea es solamente una especie de marco, una especie de carta magna que no tiene ninguna definición al respecto, y solo se hablan de estas generalidades estéticas, la naturaleza, el medio ambiente, pero no se habla paisaje social, no se habla del entorno cotidiano. Se mencionan algunas cosas del cotidiano, pero el cotidiano como la cosa familiar, esa cosa como bonita del día a día, reconocer las cositas pero insisto, voluntad crítica, arte como elemento, como herramienta crítica de lectura, de materialización de una conciencia de mundo que permite que el otro pueda leer su propia realidad a través de la obra. Eso que podría estar presente, obviamente no va a estar porque en este contexto quizás terminaría en el Tribunal Constitucional nombrar palabras de ese tipo, porque responde a tipos ideológicos de cuestiones que son básicamente en este momento inconstitucionales. O sea, pueden ser rápidamente transformados en inconstitucionales. Un poco yo creo que por ahí viene el fenómeno. No se define, no se piensa, son puras generalidades, son puras obviedades. Por lo tanto, ¿qué valor se le va a dar a la formación, ya sea artística como adentro de la educación, y menos a liceos, colegios mucho más especializados? O sea, estamos privatizando lo que queda de educación artística y además estamos privatizando los sentidos de la educación artística. O al menos... Sí, como yendo en esa línea. Son elementos, los sentidos son actualmente en el campo del arte elementos transables. Mercancía transable que se mueve en determinados contextos que están de alguna manera movidos por intereses comerciales. Bancos que tienen sus corporaciones, claro. Una muy importante que ahora ya en Las Condes, que Colpartes, esa. Sí. Y quedan algunas instancias muy pequeñas resistiendo. La Universidad de Chile en general, privatizada ya básicamente, porque estatal ya no lo es, pero sin embargo quedan reductos pequeños que dramáticamente y con casi nada de recursos, sin tener el interés o el apoyo de nadie, aún subsisten con una mirada del arte más crítico, mucho más inclusivo, y que no necesariamente, que tienen que ver con la relación con un público o la relación con un contexto, y ese es su eje central, más que ciertos logros que se vinculen con el mundo neoliberal, de forma explícita o encubierta. Estamos culminando este segundo gran bloque. Hemos tratado de hacer justamente este programa en 3 bloques para aprovechar la conversación de estos invitados, de esta terna, que ha sido interesante también conocer experiencias, cada uno en particular. Profesor, ¿nos puede presentar usted el tema que viene? Con mucho gusto. Y nos puede explicar también quién es. Sí, se trata de una obra de Enrique Soro, un compositor que se formó en la ciudad de Concepción, básicamente con su padre, que era un italiano que llega a Chile, pero alrededor de los 14 años el gobierno, que se entiende, ¿no? El Estado allí envía a este chico a estudiar al extranjero, ¿no? Y se va a Italia justamente, y allí tiene casi toda su formación apoyada por el Estado de Chile, que es lo que nos vemos hoy, entre paréntesis, ¿no? Enrique Soro fue un destacado compositor nacional, una vez de vuelta y después de haber viajado por Europa, dando conciertos como pianista, retorna y va a ser profesor en el Conservatorio Nacional. Unos años más tarde pasa a ser el subdirector y finalmente el director del conservatorio. En esa época él va a escribir algunas obras y hemos elegido Andante Apasionato, que es una obra muy en estilo romántico, que era lo que
estaba llegando a Chile en esa época. Y a pesar de que él allá había tenido contacto con muchos europeos que estaban en otra línea ya de vanguardia, su música fundamentalmente está dentro de este estilo. Entonces, Andante Appassionato es una muestra de ello.
Volvemos en este tercer y último bloque aquí en Alerta Educativa conversando sobre las experiencias de educación artística que existen en la educación formal, el ISUCH de la Universidad de Chile, el Liceo Experimental Artístico, y también hablando aquí con el profesor Sanfuentes de lo que está ocurriendo en educación superior y las reflexiones que se están teniendo sobre justamente esta era de la privatización de la educación, tanto en los sentidos, pero también cómo se han ido privatizando los proyectos educativos. Sería importante que señaláramos ahora, pasemos a una idea más bien de las propuestas de esto que sería lo público, la educación artística, qué es lo que estaría defendiendo por un lado, resistiendo en esta fase, en esta era de la reforma educativa, y cómo estamos elaborando también una propuesta. ¿Qué pueden decir ustedes desde la Andandea, desde el ISUCH y las reflexiones que se han entregado, Jorge? Bien, nosotros, bueno, quizás a esta altura estemos un poco desanimados, ¿no? Porque ha sido por tantos años, nos frustra el hecho de que de pronto conversamos con alguien que tiene la capacidad para incidir, para modificar todo esto, y en nuestra cara, claro, nos dicen, sí, mira, esto es muy importante, pero después vemos que no. Entonces, un tanto desanimados, pero a pesar de ello, y a pesar de que no esperamos mucho, porque esa es la verdad, no esperamos grandes cambios, por lo menos durante un tiempo, vamos a tener que rearmarnos. Eso significa levantar el ánimo a muchos otros que ya han perdido la esperanza en esto, para volver a proponer un cambio a nivel de estructura. Nosotros quisiéramos un currículum para la educación artística, cosa que empezamos a construir hace muchos años y que terminó con una propuesta de programas que se estuvo levantando, incluso estuvo en la red, pero llegada la administración del presidente Piñera, esto desapareció sin saber dónde quedó. Si quedó por allí en algún estante o fue directamente al tacho de la basura, no lo sabemos, ¿no? Pero era un proyecto bastante interesante porque recogía justamente lo que la experiencia de los profesores, de los directivos, de las escuelas artísticas del país. Hoy día vemos que hay una especie de guiño, más bien, voy a repetir algo, más bien hacia la educación general. El Plan Nacional de Arte en Educación también apunta a lo mismo. Hay un eje de 5 que está dedicado a la educación artística, a las escuelas artísticas. Sin embargo, se repite aquí en Chile lo que hemos visto ya hace muchos años, que se empieza al revés. Se empieza por otorgar aquello que se vea, ¿no? En este caso, implementar con recursos que no se sabe para qué pueden servir en una escuela, que muchas veces quedan almacenados, que quedan guardados, porque tampoco existe la preparación de profesores que vayan a hacer clases en lugares tan apartados del país, donde sí hay una escuela artística, ¿no? Entonces, creo que siempre se comienza tratando de entregar la caluga y no la formación, ¿no? ¿Quién va a dirigir a esos estudiantes con esos instrumentos que a nosotros, a todos nos cuestan mucho, al país le cuesta también, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es tener un currículum. Mire, hace muchos años nosotros peleamos por una subvención especial, que tampoco es una gran maravilla, ¿no? Porque las escuelas marítimas, por ejemplo, tienen una cantidad de dinero que yo no creo que esté de más. Yo creo que es así. Pero también la educación artística podría hacer uso también de recursos semejantes a esto. Entonces, en ese tiempo nosotros dijimos, ya, no peleemos más por financiamiento, tratemos de dedicarnos a construir un currículum que finalmente tengamos que decir después, para llevar a cabo todo esto necesitamos de mayores recursos. Entonces, yo creo que vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en la línea de procurar que nuestros estudiantes se articulen con la educación superior, y en esto especialmente yo llamo a las instituciones de educación superior de provincia, porque quizás medianamente este asunto esté resuelto aquí en Santiago, pero siempre pensamos qué pasa en provincia. Ustedes saben que para estudiar artes y para seguir estudiando artes visuales, un niño que está en este momento en Antofagasta, la única posibilidad o lo más cercano es Valparaíso o Santiago. Claro. Entonces, necesitamos que estas escuelas permitan esta progresión hacia la educación superior
porque retomo lo que dije hace un rato, la formación artística lleva un largo tiempo. Entonces, no es posible pensar en que los alumnos de cuarto medio salgan con un título después de haber tenido tercero y cuarto de especialidad, ¿no? O de una especialización como se pretende en estos cambios que se están suscitando ahora y que tienen que ver con las fases curriculares, ¿no? Y cuyo educación diferenciada todavía no se ha dicho ninguna palabra sobre ello. Está resuelto de alguna manera el tema diferenciado en educación técnico-profesional, está en este momento en el Consejo Nacional de Educación la propuesta que hace el Ministerio para hacer un plan diferenciado científico-humanista, o al revés, humanístico-científico, pero nada de eso hay en arte. Claro. Teresa, propuestas que han emanado desde la comunidad, o en este caso desde los trabajadores de la educación del liceo. Las propuestas que existen es seguir resistiendo en términos de la realidad. Lo que decía el colega anteriormente, no existe ninguna forma dentro de estos planteamientos de reforma o de la mirada que se tiene sobre la educación artística en que calce el Liceo Experimental Artístico. Somos un TP conducente a un título técnico profesional medio, en el cual no está dentro de ninguna escuela TP existente. Tenemos de tercero a octavo básico, de primero a cuarto medio. No estamos dentro de ninguna normativa de ley. Si tú lo miras en términos como más sociales, somos un híbrido en términos de lo que quiso ser en un momento la educación artística. Cuando está el gobierno de Piñera también se deniegan los planes y programas propios del establecimiento, a lo cual se tuvo que empezar a trabajar en ellos nuevamente para poder relacionarlos a los planes y programas desde la transversalidad que se entregaban para los planes comunes. Yo le cedo la palabra, sí, y compañero. también para que vayamos, porque como hemos tratado de hablar, aquí nuestro compañero Álvaro Carreño nos está señalando el tiempo, que es importante en el programa radio. Para la palabra también nosotros tenemos una sección donde vamos entregando algunos elementos, así que les pido también que vayan, si tienen algunos elementos que proporcionar, links, etcétera, información para los radioescuchas, para seguir profundizando sobre este tema, en particular educación artística. Mira, yo quisiera empezar quizás dando un mensaje también para quienes toman decisiones al respecto, ¿no? Hoy día en otros lugares se está hablando de la educación artística como una necesidad especial que hay que atender, ¿no? Lo que los españoles han llamado las altas capacidades, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por aquel que tiene carencia en algunos sentidos, ¿no? Porque también no poner atención en aquello que es lo relevante, ¿no? Y en este caso, altas condiciones, alto potencial de estudiantes que podrían ser y podrían desarrollarse más allá, si van a hacer bien al país o no. Yo creo que siempre van a hacer bien a las personas, al desarrollo del ser humano, y por lo tanto sería importante que leer sobre o informarse sobre estas altas capacidades, cómo resolverlo. Francisco. Respecto de... Para ir cerrando y para ir entregando informaciones. O sea, yo creo que es básico leerse algunos documentos que dan vuelta a nivel del Ministerio de Educación, como el Plan Nacional de Educación, como este planteamiento, que por ahora es un planteamiento abierto, que se dice que esa discusión, digamos, de la comunidad elaborado donde se plantean los planes de tercero y cuarto medio de educación artística, y eso leerlo desde un lugar, o sea, leerlo desde un lugar de cómo eso yo puedo cotejar, cómo eso afecta, tiene que ver o va a vehicular cosas que emanan de la existencia mía cotidiana en el sentido más crudo. O sea, a mí me gusta de repente hablar o pensar que la formación artística tiene que ser desde lugares más crudos, ¿ya? Donde uno precisamente es el sujeto que habitualmente vive de un modo pasivo, sometido por los avatares de lo que sea del sistema, de los otros, del abuso macro hasta el abuso micro de la esquina. Entonces cómo uno lee esos documentos y los cotiza, como para meterse realmente en lo que sucede, y
cotejarlo con la experiencia, incluso para ver si esas palabras, esas terminologías estéticas, etcétera, de paisaje, de naturaleza, de cosmovisiones, cómo esa cuestión se ajusta a la propia realidad. Entonces es una buena manera, yo creo, que de instalarse críticamente frente a eso. Mira, si tú me preguntas un poco lo que circulaba antes a nivel de propuestas, claro, la cuestión es bastante negra en ese sentido, porque si hablamos de educación pública o si hablamos de lo público básicamente ahora está administrando cosas privadas, o está absolutamente inserta dentro de eso. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Universidad Diego Portales, que se autodefine como pública, Claro. por ejemplo. En sentido público. ¿Qué defendimos? ¿Cómo podemos defender o pensar lo estatal si ya lo estatal ya no se conversa? Incluso una especie de anatema hablar de lo estatal. Y si hablamos de estatal, bien común, hay que volver a redefinir incluso esas palabras en el contexto que estamos viviendo. Bien común ya no significa nada, sino que el Estado administra privado. Entonces, en ese sentido, si es que la propuesta es concreta respecto, es asamblea constituyente. Teresa, para ir cerrando, así, información que... Sí, yo creo que todos los docentes deberían estar en la obligación de leer la reforma, el 05, que es la Ley de Educación Artística, leer los textos de Izaguirre, que habla en referencia de la educación artística en Chile del 30 en adelante, para poder informarse. De repente se ven referentes en el aire, ¿cierto? En las conversaciones, en lo ideológico, en la conceptualización, como dice el maestro, en términos de la realidad, y tener las bases y verlas del lado más que operativo, sino que el lado de la realidad, el lado de tener la realidad de lo que existe en la educación en Chile. Yo los quiero invitar que también visiten nuestra página web del Liceo Experimental Artístico. Este año cumplimos 70 años de historia. Hemos creado el 70 años, 70 historias, y hablar de y reconocer y conocer que han sido más de 30 años de olvido de la educación artística por este Estado. No hay otra forma de expresarlo, no ha importado el gobierno, han sido años de abandono para la educación artística en Chile. Estamos terminando, ya nos pasamos del tiempo. Quiero agradecer, Jorge, de verdad la presencia, Teresa y Muchas Francisco, gracias. por esta conversación grata Gracias. que tuvimos, y también profundizar sobre una crítica a este tema. También agradecemos a Álvaro Carreño, que estuvo detrás en las pistas, y a todo el equipo de Alerta Educativa. Nos veremos en el próximo capítulo. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. En la cabeza, que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen, no